Shalom, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Aquí nuevamente saludándoles desde KMC Internacional Radio. Les saluda Yashafe. Y pues nuevamente con nuestro andar en el camino en otra parte importante del recorrido de Israel. Nos encontramos nuevamente con otra historia muy importante en la cual nos deja mucha enseñanza para poder reflexionar sobre nuestra vida. Entonces, pues, nos vamos a posicionar nuevamente en lo que es Números, Bamidbar, capítulo 22. Recordando, este es un programa grabado. Continuamos con la edición Quédate en casa. Y bueno, pues entonces bienvenidos. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Vamos entonces a tomar lectura sobre este tema tan importante nos dice que el rey Balac, el rey de los moabitas, intentó maldecir a Israel. Vamos a recordar esta historia y bueno, vamos a posicionarnos en versículo 1 del 22. Dice, luego partieron los israelitas y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos, y se estremeció Moab ante este pueblo, pues era muy numeroso. Tuvo miedo Moab de los israelitas. Y dijo a los ancianos de Madián, ahora veréis cómo esa multitud va a devastarlo todo a nuestro alrededor, como devasta el buey y la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab por aquel tiempo. Envió mensajeros a buscar a Balaam, hijo de Beor, a Petor del río, en tierra de los hijos de Amax, para decirle, he aquí que el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo. A ver si puedo vencerle y lo arrojo del país. Pues sé que él que tú bendices queda bendito, y el que maldices, maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Con la paga del vaticinio en sus manos, llegaron donde Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les contestó, pasad aquí la noche y os responderé según lo que me diga Yahweh. Y los jefes de Moab se quedaron en casa de Balaam. Entró Yahweh donde Balaam y le dijo, ¿qué hombres son esos que están en tu casa? Le respondió Balaam a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir, el pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie de la tierra. Ven pues, maldícemelo, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo. Pero dijo Elohim a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Se levantó Balaam de madrugada y dijo a los jefes de Balac, id a vuestra tierra, porque Yahweh no quiere dejarme ir con vosotros. Se levantaron pues los jefes de Moab, volvieron donde Balac, y le dijeron, Balaam se ha negado a venir con nosotros. Balac envió otra vez jefes en mayor número y más ilustres que los anteriores. Fueron donde Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor,
no rehuses, por favor, venir a mí, que te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldíceme a ese pueblo. Respondió Balaam a los siervos de Balac: aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahweh, mi Elohim, en nada, ni poco ni mucho. Quedaos aquí también vosotros esta noche, y averiguaré qué más me dice Yahweh. Entró Elohim donde Balaam por la noche y le dijo: ¿no han venido esos hombres a llamarte? Levántate y vete con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Se levantó Balaam de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Cuando iba, se encendió la ira de Yahweh, y el ángel de Yahweh se puso en el camino para estorbarle. Él montaba la burra, y sus 2 muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahweh plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano. La burra se apartó del camino y se fue a campo traviesa. Balaam pegó a la burra para hacerla volver al camino, pero el ángel de Yahweh se puso en un sendero entre las viñas, con una pared a un lado y otra a otro. Al ver la burra al ángel de Yahweh, se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Él le pegó otra vez. Volvió el ángel de Yahweh a cambiar de sitio y se puso en un paso estrecho, donde no había espacio para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Vio la burra al ángel de Yahweh y se echó con Balaam encima. Balaam se enfureció y pegó a la burra con un palo. Entonces Yahweh abrió la boca de la burra, que dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me pegues con esta ya 3 veces? Respondió Balaam a la burra: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en la mano, ahora mismo te mataba. Respondió la burra a Balaam: ¿no soy yo tu burra y me has montado desde siempre hasta el día de hoy? ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? Respondió él: no. Entonces abrió Yahweh los ojos de Balaam, que vio al ángel de Yahweh de pie en el camino, la espada desenvainada en la mano, y se inclinó y postró rostro en tierra. El ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué has pegado a tu burra con esta ya 3 veces? He sido yo el que he salido a cerrarte el paso, porque delante de mí se tuerce el camino. La burra me ha visto y se ha apartado de mí 3 veces. Gracias a que se ha desviado, porque si no, para ahora te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Dijo entonces Balaam al ángel de Yahweh: he pecado, pues no sabía que tú te habías puesto en mi camino, pero ahora mismo, si esto te parece mal, me vuelvo. Respondió el ángel de Yahweh a Balaam: vete con estos hombres, pero no dirás nada más que lo que yo te diga. Balaam marchó con los jefes de Balac. Oyó Balac que llegaba Balaam y salió a su encuentro hacia Ar Moab, en la frontera de Amón, en los confines del territorio. Dijo Balac a Balaam: ¿no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste donde mí? ¿Es que no puedo recompensarte? Respondió Balaam: mira, que ahora ya he venido donde ti, a ver si puedo decir algo. La palabra que ponga Elohim en mi boca es la que diré.
marchó Balaam con Balac y llegaron a Kiriat Husot. Sacrificó Balac una vaca y una oveja y le envió porciones a Balaam y a los jefes que le acompañaban. A la mañana tomó Balac a Balaam y lo hizo subir a Bamot Bal, desde donde se veía un extremo del campamento. Bueno, vamos a dejarle hasta allí y vamos a continuar hablando sobre esto. Entonces, pues vemos que Israel ya había tenido, habían dejado lo que era, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos lo que era cuando Israel vuelve otra vez a quejarse contra el Eterno, y entonces Adonai les manda culebras venenosas. Y levanta Moshe lo que es la serpiente de bronce, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente tuviera vida. Entonces, de esta manera, pues son sanos los israelitas, ya que ellos obedecieron a la palabra de Moshe y fueron sanos. Una vez que ocurre esto, entonces vuelven a continuar con su recorrido Moshe e Israel. Entonces, pues iban ganando, el Eterno le daba a Israel victoria tras victoria. Y entonces Balac, rey de los moabitas, siente tanto temor, se da cuenta cómo ellos están arrasando con todo lo que va a su paso, ¿verdad? Teniendo la victoria que el Eterno les está dando. Entonces, vemos aquí en lo que es la palabra, la parashá que acabamos de leer, vemos cómo este rey Balac busca a lo que es el profeta Balaam. Y este profeta, pues por supuesto que a la primera llamada, él no va, porque el Eterno le dice que no. A la segunda vuelve, pero ya con mayor intención, tanto de nobles que mandaba como regalos para Balaam, de manera de poderlo persuadir de que hiciera y que maldijera al pueblo de Yahweh. Entonces, en esta ocasión vemos cómo el Eterno le dice a Balaam que sí, que vaya con ellos. Pero en el momento en que va en el camino, vemos cómo dice que la ira de Yahweh llegó. Y esto fue precisamente porque, pues, vemos que Balaam estaba haciendo lo que el Eterno le dijo, ¿verdad? Él estaba yendo hacia donde querían los jefes, los nobles, los cuales lo habían buscado. Y él estaba obedeciendo. Sin embargo, el hecho, vemos que se presenta el ángel enfrente de Balaam. Y pudiéramos decir nosotros, ¿por qué se airó Adonai? Si Balaam estaba obedeciendo, estaba actuando conforme a lo que el Eterno le había dicho. Pero Adonai, que conoce el corazón y conoce lo más profundo del ser y las debilidades, sabemos nosotros que Balac le había prometido muchísimas cosas con tal de ver a Israel maldecido. Entonces, posiblemente esa fue la razón por la que el Eterno mandó a ese ángel con esa espada. Pero antes, ¿qué ocurre? Que empieza a ver lo que es la burra, su asna de Balaam. Ve al ángel en el camino y 3 veces
3 veces le salva lo que es la vida a Balaam, porque si no, de lo contrario, pues estaría muerto Balaam. Pero vemos aquí algo muy interesante, ¿verdad? Que en primera que es que empieza a hablar la burra. Entonces nosotros vemos que es el único animal que habla en la Torá. Entonces aquí nosotros podemos recordar que el Eterno tiene el poder. Dice su palabra que si nosotros no hablamos de su dabar, que también Él podrá levantar profetas de las piedras. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuán imposible algo puede parecer a nosotros. Sin embargo, para el Eterno todo es posible. Y más cuando se trata de su voluntad perfecta, que Él desea realizar. Entonces, aquí cuando Balaam escucha hablar a la burra, ni siquiera se asombra, ni siquiera se cuestiona, ¿cómo es posible que yo esté hablando con una burra? ¿Cómo es posible que tú me estés hablando? Tú no hablas. Hubiera sido la primera expresión de Balaam. Sin embargo, él ni siquiera se percata de alguna manera de lo que está ocurriendo, porque él estaba ensimismado en hacer, en llegar, en pasar, atravesar. Entonces aquí pudiéramos pensar, ¿verdad? Que en ese momento Balaam se pudo haber bajado inclusive a lo que es el nivel de la burra, que de hecho pues su burra sí pudo ver al ángel y él ni siquiera la vio. Él ni siquiera vio a lo que era el ángel. Nosotros podemos de alguna manera pensar en la cuestión de poder estar despiertos. Si nosotros estamos despiertos, podremos ver más claramente las cosas espirituales. A veces cuando nosotros nos mantenemos en procurando estar sobre esa rayita o en el camino, estamos más atentos a lo que hacemos, a lo que decimos. Y cuando no, pues ya no nos interesa, porque simplemente cuando uno está alejado del Eterno, entonces allí se pierden límites de muchos índoles. Entonces ya no solamente hablar, pensar, sino inclusive actuar. Se rompen límites y ya cuando se rompen esos límites, pues sí, verdaderamente llegamos bastante lejos y nos alejamos totalmente del Eterno. Entonces aquí podemos pensar cómo el Eterno, el ángel, le dice, ¿por qué has golpeado a tu burra 3 veces? ¿Verdad? Lo primero que pudiera haber dicho, bueno, yo recuerda decir lo que yo te diga y no lo que Balac diga. Sin embargo, lo primero que le dice el ángel es, ¿por qué has golpeado a tu burra 3 veces cuando ella te ha salvado la vida? Entonces aquí vemos nuevamente la cuestión de la justicia del Eterno, el que ve todo, aún a los animalitos se compadece de ellos y guarda precisamente lo que es esa justicia. No se agrada con una injusticia hacia un animalito. Entonces, ¿qué más podríamos decir hacia otro ser humano? ¿Verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver este relato, se va hasta el 24, capítulo 24, pero en esta
lectura precisamente se hacen lo que es 3 intentos. Balac hace 3 sacrificios, ofrece sacrificios, se los manda a Balaam y de hecho pues espera Balac la respuesta del Eterno, Balaam, perdón, espera la respuesta del Eterno y siempre el Eterno siempre le dijo que bendijera a el pueblo. Siempre la palabra del Eterno era bendecir a Israel y de las bendiciones presentes y las bendiciones futuras. Entonces, aquí nosotros podemos ver esa intención del hombre cuando una persona tiene el deseo de dañar a otra. No le importa qué hacer. Él estaba dando su fortuna, mucha de su fortuna, honores y demás, con tal de conseguir esa maldición para Israel. Y no lo logra. Echa todo lo que está en su mano para poder lograrlo. Sin embargo, Balaam siempre se mantiene fiel a lo que el Eterno le dijo y se mantiene en la misma postura de poder obedecer al Eterno y bendecir a Israel. Porque sabemos nosotros que en algunas ocasiones también Adonai maldijo a Israel. En algunas ocasiones lo maldijo fuertemente y no una, sino varias, precisamente por la desobediencia, por la rebeldía que tenía el pueblo. Sin embargo, nosotros aquí vemos cómo Balaam siempre estuvo atento y esperaba la indicación que el Eterno le dijera. Y entonces en esa misma indicación, Adonai se movía. Balaam se movía, obedeciendo al Eterno. Y podremos pensar un poquito acerca de lo que es la palabra maldición. La maldición, pues es una forma, pudiéramos decir, es un deseo interno, ¿verdad? De aquella persona que desea un mal. Se le puede inclusive asimilar o tener una similitud con una condenación, con lo que viene a ser desear una desgracia, destruir, causa terror, causa tribulación a quien lo recibe. Hemos escuchado algunas veces como alguien dice, bueno, pues estoy atribulada, estoy atribulado. ¿Por qué? Porque la situación es tan difícil que hay una tribulación. Hay unos pensamientos que no están en paz por aquella tribulación. Entonces, maldecir, desear ese acto es un acto que definitivamente no le agrada al Eterno, ya que Él es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y lo que viene a ser ese deseo de dañar a otros es precisamente un deseo de maldad. Un deseo de maldad. Sabemos nosotros que el Eterno nos hizo a semejanza suya y de esta manera nosotros somos creadores. La palabra que el Eterno nos ha dado, la voz que nos ha permitido tener, es poderosa. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, Kevin lo haces, eres muy inteligente, vas a lograr lo que quieres, esas palabras se quedan guardadas en su corazón, en su mente, y ellas las van a llevar hasta el fin de sus días. También cuando les decimos a los niños, a nuestros hijos, eres un inútil, no sirves para nada, en esos momentos también eso se está grabando en su corazón, en su alma, en su ser, y lamentablemente también dura hasta sus últimos días esas grabaciones, a menos que vayan, por supuesto, con un especialista, con un profesional
que puedan lograr borrar eso, pero el hecho de que sus padres hablan, que los padres se ven como lo mayor, lo máximo para un niño, y el recibir mensajes negativos de un padre, por supuesto que no le dejan nada. Bueno, son huellas que se quedan en el alma, en su ser de ese pequeñito, y así él inconscientemente va, por querer agradar a sus padres, va a hacer lo que sus padres le dijeron, a ser un inútil, un bueno para nada, etcétera. Entonces, qué importante es que nosotros recordemos el poder de la palabra. Lo que nosotros decimos es muy, muy poderoso, ya que el Eterno, en su palabra, por decir, sabemos nosotros que Yeshua es el verbo, Yeshua es la palabra. Y pues la palabra que nosotros decimos es, sí, también es poderosa. Creamos nosotros en una persona, podemos crear la alegría, podemos crear la amargura, la tristeza. Y por eso es poderosa. Se dice que una lengua, la Lashon Hara, es una lengua pues dañina, es una lengua de lo que es mentira, ¿verdad? Decir mentiras. Entonces esa mentira puede destruir un bosque. Nosotros somos como los árboles, a semejanza, hablamos de la palabra y nos retomamos al hombre. Y entonces, pues aquí nosotros podemos ver si una lengua mentirosa puede quemar un árbol. Imaginémonos un bosque en el cual se debería de respirar el aire puro. El aire puro, se respira la mentira y eso ocasiona problemas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros difamamos a alguien. Si una persona difama a una persona, creamos algo terrible. ¿Por qué? Porque es una acusación. Una acusación que causa daño en el honor, en la dignidad, en la reputación de aquella persona a la cual se difamó. Se dicen mentiras de esa persona. Difamación es igual a la palabra vituperio. Entonces, esa persona dañada no sabe que se dijo algo que no era cierto y sigue su vida normal, porque ella no ha hecho nada. Pero aquella persona que la difamó, entonces riega esa mentira y entonces cambia el concepto de las personas hacia ella, y ahí es cuando el honor, su dignidad, su reputación se ve dañada. Y esto es algo tremendo, porque estamos haciendo un daño a los demás si nosotros hacemos esto. Se destruye, se provoca tribulación, porque nosotros, dice la palabra, por ejemplo, es como el falso testimonio también. El falso testimonio, decir algo que una persona hizo y no lo hizo, y se cuenta una historia que ni siquiera es real, se cuenta a la manera de una persona. Por eso siempre se tienen que tomar a las dos partes, escuchar a las dos partes, darles la misma oportunidad a las dos partes para que hablen y no solamente a una, porque si no sería injusto. Y Adonai es justicia. Entonces se tiene que escuchar a las dos partes que puedan expresar libremente la situación, y de esta manera desmentir con bases,
con argumentos, ¿verdad? Y no nada más porque una persona lo dijo. Entonces, lamentablemente, eso ocurre mucho en nuestro mundo. Hay difamación, vituperio, hay falso testimonio. Podemos escuchar palabras como te voy a matar, ojalá estuvieras muerto, muerta. ¿Qué dice tantas palabras que hay que nosotros en el mundo, en este mundo, se mueven y de una manera muy común. Y es muy triste esto, bastante triste. Estaba yo viendo que la palabra impecable viene de la palabra de no pecar. O sea, es una palabra que no lleva pecado. Entonces me quedé pensando precisamente en ello. Y dije, bueno, si el Eterno nos ha dado los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos son mandatos que el Eterno quiere que nosotros no los guardemos, los principales, por supuesto hay otros, pero entre ellos son los principales, podríamos decir. Entonces aquí, por ejemplo, es no, pues, ¿qué dice la palabra? No matarás. Ok, ya escuchamos, no matarás. Ojalá estuvieras muerto. No codiciarás. Para mí no es suficiente lo que estoy teniendo. Yo quiero lograr esto y si no lo logro voy a hacer esto. No quiere decir que nosotros no tengamos aspiraciones o no querramos ser mejores en lo que somos. Es muy diferente codiciar. Codiciar es, pues ahora sí, hacer lo que desear tanto eso que tú quieres, que estás dispuesto a hacer lo que sea, aunque no hagas lo que se debe con tal de adquirirlo. Eso ya es codiciar. Es como, por ejemplo, Malak, que estaba codiciando el poder maldecir a Israel. Entonces, de esta manera, él perdió todos los estribos en ese deseo tan ardiente que tenía y por ese miedo que le causó Israel, porque él pues sabía que tarde o temprano iba a llegar con él e iba a hacer lo mismo que con los otros reyes. Entonces, de esta manera, en el momento en que nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, que dice, no desearás la mujer de tu prójimo, igual, pues que no pudiéramos decir nosotros, no, pues me gusta el esposo de fulanita o la esposa de menganito. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque estamos deseando esa persona que no corresponde, ¿verdad? Esa persona que ya no es libre. Entonces tenemos que detener aquello. Sin embargo, lo vemos en el mundo tan natural, en las películas, en las novelas, en la vida real se ve mucho ese tipo de situaciones, lamentablemente. Entonces, pues el Eterno desea que nosotros tengamos un hablar impecable, en el cual no haya pecado. Entonces, nosotros tenemos precisamente que recordar que nos dice la Dabar, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros somos en nuestro interior como personas, lo vamos a mostrar en el exterior.
Nosotros tenemos que guardar. De todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice Yeshua. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón para poder evitar tener un hablar que no sea grato a Adonai, porque en él simplemente decir, como veníamos diciendo hace un momento, decir, por ejemplo, una mentira, decir una mentira, en ese aspecto ya estamos fallando nosotros. Ya estamos fallando. Entonces, necesitamos tener cuidado. Nosotros que queremos agradar al Eterno, nosotros que queremos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Él quiere, entonces nosotros sí tenemos que guardar lo que estamos permitiendo que entre a nuestro corazón. ¿Qué estamos permitiendo entrar a nuestro corazón? ¿Estamos permitiendo que el odio entre? ¿Que la envidia entre? ¿Que el rencor entre? ¿Que los celos entren? ¿Que la venganza entre a nuestro corazón? ¿O nosotros estamos permitiendo que entre el amor, lo que es el perdón, perdonarnos unos a otros, la compasión, la empatía, que es empatía, poder comprender a la otra persona, entender a la otra persona, del por qué se siente así, y poder ser precisamente amables. Son los dones del Ruaj: amor, bondad, paz, benignidad, paciencia, gobierno de sí mismo, templanza, fe, etc. Entonces, nosotros que estamos queriendo ser diferentes, ser esa luz que alumbra en las tinieblas, tenemos que recordar que nuestro hablar es poderoso y que ese hablar va a dejar algo, una huella en cada persona con la que tengamos contacto. Y esa huella puede ser de destrucción o puede ser de edificación. O esa huella puede ser ahora sí que un evento que alegre la vida a alguien y que le haga el día, que cambie por completo. Estaba leyendo acerca de una persona que ya estaba a punto de suicidarse y simplemente en ese momento se encontró con una persona, no recuerdo qué, se cayó, algo así, que le cayó, y en lugar de molestarse con él, le sonrió. Dijo que no se preocupara, que todo estaba bien, y juntaron los dos las cosas que se habían caído. Luego él escribió y dijo que si no se hubiera encontrado con esta persona, que él ya había decidido quitarse la vida. Pero esa sonrisa influyó tanto en su vida, en ese momento tan decisivo, en ese momento tan bajo de su ser, porque solamente pensaba en la muerte. Entonces, en ese momento, esa sonrisa fue una esperanza para él. Alumbró su vida con esperanza de la condición humana, de la humanidad.
y quiso dar la oportunidad para poder permanecer entre nosotros. Entonces nosotros aquí podemos darnos cuenta realmente cómo nosotros somos creadores. Creadores de felicidad, creadores de lamento. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿soy yo creador de lamento? ¿Soy yo creador de alegría, creador de luz, creador de esperanza? ¿Las personas se acercan a mí porque se sienten bien o las personas se acercan a mí porque se sienten mal o porque las hago yo sentir mal? Con mis comentarios negativos, con la queja, criticando a otros continuamente, humillando a otros, comparando a otros. ¿O realmente soy una persona empática que comprende a los demás y que tiene tolerancia y que puede precisamente dar esperanza en lugar de sentirse alguien castigado, se sienta comprendido y diga, no, pues con esta respuesta yo voy a dar más. Con esta respuesta que me acabas de dar, yo me siento más comprometido a continuar adelante, a seguir. Entonces, en esos momentos nos podemos nosotros sentir satisfechos de poder dar. Si hay una razón por la cual estamos aquí, es para dar, más que para recibir. Yeshua mismo lo dijo. Yo no vine a dar, yo no vine a recibir, yo vine a dar. Y hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Entonces, ¿qué estamos dando a los demás? ¿Estamos empeñándonos en hacerle la vida de cuadritos a alguien? Estamos, ahora sí, viendo de qué manera le hacemos, le hacemos perder un trabajo a alguien, le hacemos ver mal por todos los que lo rodean. ¿Nosotros somos capaces de eso? Podríamos preguntarnos. La primera pregunta, ¿habrá alguien que sea capaz? Sí hay quienes son capaces de hacer algo, pero lo principal es si tú eres capaz de hacerlo o si yo soy capaz. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Lamentablemente no podemos cambiar el mundo y sabemos que existen muchas situaciones de estas y precisamente por eso está así el mundo, porque la palabra es poderosa. Por la palabra hay divorcios, por la palabra hay suicidios. Por la palabra, por una mentira se pierden familias, se dividen familias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos uniendo familias? ¿Estamos uniendo a nuestra familia? ¿Estamos uniendo a nuestro entorno en un ambiente de cordialidad, de paz, de comprensión? ¿O estamos simplemente juzgando? Desde el momento en que vemos las cosas se juzga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es muy importante si nosotros queremos agradar al Eterno, porque el Eterno es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y Él no quiere que nosotros, pues ahora sí que hablemos, que nuestro hablar no sea grato para Él. Él desea que de nuestros labios salga bendición. El deseo ardiente
de poder anhelar lo mejor para nuestro semejante. Esa es una bendición. Que nosotros podamos ser luz, esperanza a otros, a quienes nos rodean, y que puedan decir, a mí me gusta estar con esta persona, con este hermano. ¿Por qué? Porque me siento bien. Eso es algo muy bonito, en lo cual son pocas las personas que pueden manifestarlo de esa manera. Ojalá tú y yo podamos lograrlo, ¿verdad? Ojalá tú y yo podamos tener esa bendición de ser personas que se comportan de esa manera. Y no que llegue el Eterno, precisamente, y que nos presente a su ángel con una espada. Con atentando ya. ¿Por qué? Porque Él conoce. Y aunque nadie lo sepa, el Eterno conoce. Y Él sabe nuestras intenciones, por qué hacemos las cosas, y eso es muy importante para nosotros. Porque Él conoce precisamente nuestro corazón. Entonces, qué importante es que nosotros nos movamos en justicia, nos movamos en la luz que es Mashiach, que en él no hubo en sus labios mentiras, sino solamente se encontró verdad, porque él era Yeshua HaMashiach, y en él habita la plenitud de la deidad, y así, él también es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y así Él quiere que tú y yo seamos santos. Que seamos personas apartadas, que cuidamos lo que decimos. Y de esta manera, al momento de cuidar lo que nosotros decimos, mostramos al mundo y mostramos a la Keila quiénes somos y qué guardamos en nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, pues, que tu corazón sea lleno de ese Ruach HaKodesh. Que los dones del Ruach, los frutos del Ruach, se manifiesten en ti, para que tú puedas ser ese hombre, esa mujer que tiene un hablar impecable. Y de esta manera ser la diferencia en un mundo que está lleno de tinieblas. Pues muchas gracias a todos. Hemos llegado al final de esta emisión y pues les agradezco a todos el haber escuchado Bamidbar, el habernos acompañado, invitándolos también para la próxima semana. Primeramente, Adoní, que nos permita, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Recibe un fuerte abrazo. Que tengas una semana de bendición, tú y toda tu familia. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Shalom Ubraja.